Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro momento de encuentro con la palabra de Dios. Tiempo maravilloso, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy vamos a mirar cuál fue ese mensaje que Dios le transmitió a Juan para dar a la iglesia. Recuerde que en los versículos 10 y 11 el apóstol Juan del capítulo 1 nos dice que él se encontraba en oración, en un tiempo de comunión con Dios, y le vino una visión. Y allí nos dice claramente en el versículo 11 que Dios le dijo: escribe y luego envía a las iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Había un mensaje para cada iglesia. Un historiador, William Ramsden, él dice que cada una de estas iglesias representaban distritos, capitales. Tal vez, si lo tuviéramos que decir hoy, sería como ser capitales de un departamento. Entonces eran ciudades claves en ese sector de Asia, y nos vamos a dar cuenta en el estudio de la iglesia que más o menos están allí en lo que es hoy en día la actual Turquía. Ahora, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene para nuestras vidas hoy el estudio de estas iglesias? Y otra segunda pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué elige el Señor estas 7 iglesias? Les voy a dar 5 razones por las cuales Dios da este mensaje a Juan con estas iglesias. La primera es porque estas iglesias pasaron por diferentes momentos espirituales, al igual que lo vivimos nosotros en la iglesia de hoy. Lo segundo, es un espejo, un reflejo de la iglesia en todos los tiempos. Lo tercero, representa todas las iglesias en el transcurso de las épocas de la iglesia a lo largo del tiempo. Cuarto, anima a los creyentes, a los cristianos, a dar testimonio y a no dar concesiones al pecado, para que todos podamos heredar la vida eterna. Y por último, que son una de las cosas que quiero analizar en este estudio de el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, es que representa o simboliza diferentes periodos de tiempo a lo largo de la historia de la iglesia. Algo que vamos a ver siempre en ese mensaje a cada iglesia es una presentación. Y siempre esa presentación empieza: yo conozco tus obras. Luego vamos a encontrar un elogio, una crítica o una reprobación. Luego vamos a encontrar un consejo y una promesa. 5 cosas que vamos a encontrar entonces, queridos hermanos y amigos, en el mensaje a estas iglesias. Vamos a empezar entonces, ya en el capítulo 2, versículos 1 al 7, con el mensaje a la primera iglesia, que es la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es la iglesia que de ese periodo apostólico o de la iglesia primitiva. Éfeso significa deseable. Éfeso era una ciudad portuaria, muy comercial, muy importante en aquella época. Recordemos que Éfeso fue fundada en uno de sus viajes misioneros por el apóstol Pablo, y quienes le ayudaron allí en abrir esa obra fue Priscila y Aquila. Y sepa también, queridos hermanos, que fue la iglesia donde posiblemente Juan pastoreó, y donde dice también los historiadores, donde Juan falleció. Juan no falleció en la isla de Patmos, sino que falleció en la ciudad de Éfeso. Ahora, yo les decía hace un momento que la iglesia en Éfeso representa a ese periodo de la iglesia primitiva, que iría aproximadamente entre el año 33 después de Cristo, es decir, después de la muerte de Cristo hasta la muerte de Juan,
recordemos que Juan fue el último de los apóstoles, el último de los discípulos que falleció. Y sería ese periodo que iría dentro del año 33 al 100 con la muerte de el apóstol Juan. Simplemente para recordarlos, recuerde que de todos los discípulos, el único que no murió violentamente fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron de forma violenta. Recordando, el apóstol Pedro muere en Roma. ¿Saben cómo muere? Crucificado. No es la manera de Jesús, sino al revés. Aproximadamente en el año 68 después de Cristo, cuando Nerón estaba persiguiendo violentamente a los cristianos en Roma. El apóstol Pablo, según la tradición, también muere en Roma, ¿no? Muere decapitado. Y así cada uno de los apóstoles dieron su vida por Jesucristo. Entonces es un periodo de la iglesia primitiva que tenía características. Era una iglesia fiel, era una iglesia perseverante, era una iglesia verdadera. Mientras estuvieron los apóstoles, ellos iban marcando directamente con las enseñanzas de Jesús a esa iglesia. Ustedes saben, queridos hermanos y amigos, que en el año 70 Tito destruye la ciudad de Jerusalén y ese día, en ese tiempo, murieron miles y miles de cristianos en Jerusalén. En el año 80 se inaugura el Coliseo Romano. Dicen los historiadores que en la inauguración del Coliseo Romano murieron en ese día más de 5.000 cristianos, despedazados por los leones y martirizados en el Coliseo. Y a lo largo del transcurso del Coliseo Romano, muchos cristianos fieles, verdaderos, dieron su vida. Era un tiempo donde había un odio profundo hacia el cristianismo. Ese periodo, ese primer periodo, y de alguna manera la iglesia en Éfeso está representando ese periodo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, que estaría yendo del año 33, después de la muerte de Jesucristo, hasta el año 100, más o menos, que es cuando muere el apóstol Juan. Pero quiero mirar rápidamente entonces qué es lo que el Señor Jesucristo le quería decir a la iglesia de Éfeso y nos quiere también decir a nosotros en el tiempo actual. La presentación se lo dije al comienzo. El Señor dice que Él conoce las obras de esta iglesia. Y luego viene un elogio. ¿Cuál es el elogio? El elogio es que es una iglesia que rechaza el mal. Queridos hermanos, esto sigue vigente para la iglesia de hoy. La iglesia tiene que rechazar el mal y no ser permeada por el mal, sino que nosotros tenemos que permear esta sociedad, no importa en el tiempo que vivamos, con la luz y la esperanza del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero el elogio, que usted lo puede leer en los versículos 3 y 4, también dice que es una iglesia que persevera. La iglesia tiene que perseverar en todos los tiempos, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Es una característica de la iglesia fiel. Entonces, es una iglesia que rechaza el mal, es una iglesia que persevera y fue una iglesia que tuvo que ejercitar la paciencia. En el versículo 4 viene la crítica. ¿Cuál fue esa crítica que el Señor Jesús, por intermedio de Juan, envía a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa que la iglesia en Éfeso haya dejado su primer amor? Posiblemente ese amor por Cristo ya no era tan ferviente.
Recuerde que yo le dije que simbolizaba un periodo de tiempo, representaba un periodo de tiempo, año 33 después de Cristo, a la muerte del apóstol Juan. Los apóstoles comenzaron a ser muertos. Ya no estaban aquellos hombres que fueron aguerridos, veraces, con un amor tremendo por el Señor en la propagación del Evangelio. Y como pasa muchas veces, parece que cuando los líderes ya no están, por diferentes motivos, parece que hay un descenso. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros no servimos a Dios porque estén los pastores, porque estén los líderes. Servimos a Dios porque amamos a Jesucristo. Entonces este es un llamado de atención que le está haciendo el Señor Jesucristo a través de Juan en esta visión a la iglesia en Éfeso. Está condenando que se habían alejado de su primer amor. Su amor por Cristo ya no era tan ferviente y posiblemente esto se veía reflejado en la falta de testimonio. Hermano, usted muestra su amor a Cristo cuando usted comparte a otros del gran amor que Dios ha tenido por ti. No nos olvidemos de esto. Entonces, ya sabemos que es una iglesia al cual es elogiada por su rechazo al mal, por su perseverancia y por su paciencia, pero que está siendo condenada porque había dejado su primer amor. Ahora viene el consejo. ¿Cuál es el consejo para esa iglesia? Que obrara como lo hacía antes, que volviera a sus principios originales. Y este es el desafío también para la iglesia de hoy en día, que no dejemos de dar testimonio de Jesucristo. Y la promesa es que se alimentará del árbol de la vida que se encuentra, ¿dónde? En el paraíso de Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis, encontramos que en la creación hubieron dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal, que fue el que Eva y Adán pecaron al tomar el fruto de ese árbol, y otro árbol que era el árbol de la vida. ¿Sabe usted dónde está? Aquí en Apocalipsis 22 también nos dice dónde está. Nos dice que está en la presencia de Dios, en el cielo mismo. ¿Por qué? Porque si el Señor lo hubiera dejado aquí en la tierra, dice que el hombre hubiera tomado también de su fruto y hubiera vivido toda una vida, una eternidad en pecado. Entonces hemos mirado rápidamente, hay muchísimo más para hablar de la iglesia en Éfeso, pero hemos mirado entonces las 5 cosas que pudimos apreciar de esta iglesia, y recuerda, hermanos, que estamos también mirando que cada iglesia representa un periodo de tiempo, representa ese periodo de la iglesia apostólica, donde estaban los apóstoles y que de alguna manera abarca un periodo de tiempo aproximado entre el año 33 y 100 después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan. Vamos a mirar una segunda iglesia. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia está ubicada en lo que es la actual Turquía, en el suroeste de Turquía, y representa un periodo de la iglesia que iría desde el año 100 después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan, hasta el 313 del edicto de tolerancia de Milán. Ya vamos a ver lo que es ese edicto de tolerancia de Milán. Y es el periodo de la iglesia primitiva. Dice en el versículo 10 del capítulo 2, le está diciendo a la iglesia allí en Esmirna que tendría tribulación por 10 días. Cuando nosotros miramos Números 14, 34, nosotros podemos ver que allí nos está contando la historia cuando los espías reconocen la tierra prometida y que vienen con ese mensaje de desaliento. Solo 2, recuerde que Josué y Caleb no lo hicieron, vinieron con fe y con plena confianza de que esa tierra era de ellos. Dios castiga al pueblo de Israel y a esos espías por cada día que estuvieron reconociendo la tierra por un año. Entonces, estos 10 días simbolizan 10 años de dura persecución. Diocleciano, que fue un emperador, persiguió
con dureza, mucha dureza al cristianismo durante los años 303 al 313 después de Cristo. ¿Cuántos años son? 10 años, donde persiguió, como les decía, a la iglesia, mató miles de cristianos, los maltrató, les quitaba las propiedades. Pero allí, en el año 312 después de Cristo, hubo una lucha, hubo un futuro emperador que estaba luchando contra otro que querían el poder del imperio, se llamaba Masencio. Constantino por un lado y Masencio por otro. Cuenta la historia que una noche, mientras se preparaban para una batalla, Constantino tuvo una visión en el cual él vio una cruz y algo escrito que decía, por esta cruz vencerás. Cuando se levantó al otro día, dice que él mandó colocar esa cruz en todos los escudos de su ejército. Cuando se dio la batalla, ganó Constantino. Y Constantino hizo la siguiente reflexión: caramba, nosotros perseguimos a los cristianos y por la cruz de los cristianos yo he sido vencedor. Entonces Constantino firma un decreto que es conocido como el Edicto de Tolerancia de Milán, en el cual él prohíbe la persecución del cristianismo. Constantino se hace cristiano, pero sí sigue con todas sus prácticas paganas. Y cuenta la historia que Constantino se bautiza, lo bautiza el Papa Silvestre en la Catedral de San Giovanni, en un bautisterio que usted puede mirar todavía las fotos, el bautisterio hexágono. Pero ¿sabe qué es lo que llama la atención en este tiempo? Que con este edicto del Tratado de Milán, del Tratado de Tolerancia de Milán, suceden dos cosas. Termina, entre comillas, la persecución contra el cristianismo tan violento que venía, pero se va a producir algo muy importante que no lo podemos dejar de lado, que es la unidad de la Iglesia con el Estado. Vamos a seguirlo mirando más adelante. Quiero ahora mirar rápidamente qué es el mensaje, cuál es el mensaje a esa iglesia de Esmirna que también tenemos que reflexionarlo y tenerlo en cuenta hoy. Como siempre, empezar con la presentación. Yo conozco tus obras y viene el elogio. ¿Sabe cuál es el elogio? Era una iglesia que no temía padecer. Estoy leyendo un libro y en ese libro estaba leyendo de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, aproximadamente años 150 después de Cristo, era traído a Roma para ser ejecutado. Y dice que cuando él venía en ese trayecto de Antioquía a Roma, él escribió varias cartas. Pero hay una carta que me llamó la atención. Él escribe a cristianos influyentes en Roma, que podrían posiblemente salvar su vida. Pero él venía con muchos otros cristianos. Y una de las cosas que Ignacio le decía a aquellos creyentes que iban rumbo al martirio en Roma, le decía, no pidamos clemencia al emperador. Es un honor morir por Cristo. Qué tremenda enseñanza que nos deja este hombre de Dios, como tantos hombres de Dios que estaban dispuestos a morir por Cristo. La iglesia en Esmirna es una iglesia que no recibe crítica. Pero hay un consejo que no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Sabe cuál es ese consejo? Que el Señor Jesucristo le daba a la iglesia de Esmirna y es un consejo también para la iglesia de hoy. Sé fiel hasta la muerte. ¡Qué maravilloso consejo! Que seamos fieles al Señor hasta el último momento de nuestra vida. Y recuerde que lo está diciendo en medio de una iglesia que estaba siendo perseguida duramente. Me acuerdo que en el primer
día cuando empezamos con este estudio, yo les hice una pregunta. Si en tiempos fáciles no damos testimonio de Jesucristo, ¿qué haríamos si estuviéramos viviendo en tiempos de dura persecución? Creo que es una pregunta muy válida y que claramente la iglesia aquí en Esmirna nos muestra con ese elogio que le da a Jesucristo de que era una iglesia que no temía padecer. Pero el consejo, sé fiel hasta la muerte. Y ese consejo sigue siendo válido para cada uno de nosotros y para la iglesia en todos los tiempos. Y viene la promesa. Y hermanos, como lo dicen algunas versiones más modernas, en el versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos, hermanos, que la segunda muerte es la separación eterna con Dios. Para los hijos fieles que mueren sirviendo a Dios, nos espera la vida eterna. Yo te animo, sigue reflexionando con la palabra de Dios y vamos a seguir disfrutando del mensaje a estas iglesias. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en nuestro momento de encuentro y seguiremos estudiando entonces el mensaje a las 7 iglesias. Que Dios les bendiga ricamente.